Muy buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Hoy es día miércoles 30 de abril del año 2025. Los saluda su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo. Le quiero dar gracias a Dios. Estamos estudiando ahorita la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Gracias a Dios que hemos ido avanzando poquito a poquito, poco a poco. Y ustedes saben que usamos bastante tiempo hablando de el Padre Celestial. Vimos todos sus atributos, vimos todas sus virtudes, vimos cómo su beneplácito se lleva a cabo y vimos cómo trabaja Él desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Así que tenemos una palabra sobria acerca de todo lo que es Dios como Padre. Ahora estamos estudiando a Dios como Hijo y estamos ocupados en la persona de Cristo. Para refrescarlos, porque siempre llevamos una didache, llevamos una secuencia para enseñar la palabra de Dios. Y estudiando la persona de Cristo, lo primerito que estudiamos fue el punto número 1 es de que Cristo en la deidad es Dios completo. O sea que Cristo como parte de la deidad, parte de la divinidad de Dios, porque ese es el Dios absoluto. Él en el Dios absoluto, Él es Dios completo. Así que si se habla de Cristo, se está hablando de la triunidad de Dios. Si se habla del Padre, se está hablando de la triunidad de Dios. Si se habla del Espíritu, se está hablando de la triunidad de Dios, porque son inseparables. Ayer mencioné un poquito de que el concepto de la unidad de Dios, o no sé si fue en otra lección que lo mencioné, pero solo quiero refrescarlo, que en la unidad de Dios es algo muy importante entender que esas expresiones no existen en el diccionario secular común y corriente. Vamos a decirlo un poquito más profundo. En el diccionario humano, ¿verdad? Porque hay un diccionario humano, como también hay un diccionario divino. En el diccionario humano, 1 más 1 son 3. Entonces la unidad del diccionario humano es que 4 o 5 personas, al juntarse, ellas pueden decir que son unidas. Pero ese no es el concepto de la unidad de Dios. La unidad de Dios, Cristo dijo, Padre, que sean uno como tú y yo. Tú en mí y yo en ti. Así también ellos que sean en nosotros. Entonces, la unidad divina es algo profundo porque no pertenece al diccionario secular y humano, porque la unidad de Dios es que una persona contiene a la otra, lo cual se llama coinherencia. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestro entendimiento para poder entender cómo es la coinherencia, cómo es que una persona puede contener a otra. Esa es la unidad verdadera y divina, y es la unidad que revela Dios por medio de la palabra respecto a su deidad. La deidad es el Dios absoluto, Padre, Hijo y Espíritu, y esa unidad que existe entre ellos es que se contiene el uno al otro, y esa es la que Dios quiere que tengamos nosotros, y esa es la unidad del matrimonio también, de que los dos vengan a ser uno. Así que en lo que respecta a Cristo, en la deidad, Él es Dios completo, porque Él es el Padre y Él es el Hijo y Él es el Espíritu. El Padre es el Hijo y el Espíritu, el Hijo es el Padre y el Espíritu es el Hijo y el Padre. Esa es la revelación pura de la palabra de Dios. Fuera de eso serían especulaciones, deducciones, teorías. La pureza de la palabra es que Dios es triuno, inseparable. Esa fue la primera lección que estudiamos, el punto número 1. Después tocamos el punto número 2 en esa misma lección y lo hemos explicado profundamente.
Ahora, en ese Dios completo que estudiamos, hablamos de que en Él habita toda la plenitud de la deidad, que Él es el resplandor de la gloria de Dios, que Él subsiste como Dios y que Él es el misterio de Dios. Entonces ahora, al entrar al punto número 2, vamos a hablar de el Hijo de Dios, o más bien dicho, ya hablamos del Hijo de Dios. El punto 2 es el Hijo de Dios, entendiendo bien clarito lo que es el Hijo de Dios. Él es el unigénito Hijo de Dios y es el primogénito. Y tenemos que saber esa diferencia entre unigénito Hijo de Dios y primogénito Hijo de Dios. Como unigénito de Dios, Él es el único Hijo que tiene Dios, es Dios. Y como primogénito es cuando en resurrección Él es nuestro hermano. En resurrección Él viene a nacer de nuevo. Por eso hay que leer bien clarito Hebreos capítulo 1, porque Dios introduce a su Hijo, donde dice, y otra vez, y otra vez. Entonces ayer aprendimos los dos nacimientos de Cristo. Él nace en el pesebre como hijo del hombre e hijo de María. Y Él nace en resurrección como Hijo de Dios, primogénito entre muchos hermanos. Así que el plan es perfecto, el plan es maravilloso y debemos de pedirle a Dios que nos abra el entendimiento para alcanzarlo a ver con claridad. Hoy vamos a entrar a otro mensaje. Y pues estos mensajes son amplios, son grandes porque cubren muchos detalles. Hoy quiero hablarles, con este mensaje, quiero continuar estudiando aspectos revelados de Cristo en el Nuevo Testamento, que están relacionados a Cristo en la deidad, lo que se conoce en inglés Christ in the Godhead, Christ in the Godhead. ¿Se da cuenta? En español, traduciéndolo literalmente, es Cristo en el Dios encabezado. O sea que nosotros servimos a un Dios encabezado. Padre, cabeza del Hijo, el Hijo, cabeza del hombre. Eso es el Dios encabezado. O sea, es un Dios que tiene una revelación de gobierno divino. Así que aún en la triunidad de Dios se ve el gobierno divino, porque Cristo está bajo la cabeza de Dios y la iglesia está bajo la cabeza de Cristo. Nota usted eso, ¿verdad? Entonces, por eso en inglés le llaman the Godhead. La divinidad es el Dios encabezado, que depende uno del otro, pero unidos entre sí, inseparables. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de Cristo como la palabra. Cristo como la palabra. En la deidad, Cristo es el unigénito Hijo de Dios, pero también está revelado de acuerdo a Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra es la definición, explicación y la expresión de Dios. Así que con la palabra, Dios es definido, explicado y expresado. Esa es la idea. Esa es la revelación que Dios quiere darnos a través de Juan 1:1, que Él como la palabra, Él define, Él explica y Él expresa a Dios. Esas tres palabras son clave para entender a la persona de Cristo en el Nuevo Testamento, que Él es la palabra, Él es el verbo de vida, Él es el que define, es la definición de Dios, es la explicación de Dios y es la expresión de Dios. Vimos en una de las lecciones anteriores que Cristo es el misterio de Dios. Y explicamos que esa palabra misterio incluye la expresión o el significado de historia. Entonces hablamos de que Dios tiene historia. Dios es misterio. Él necesita la palabra para que lo exprese.
Cristo como la palabra define, explica y expresa a Dios. Por tanto, Cristo como la palabra es la definición, explicación y expresión de Dios. Esta palabra, de hecho, es Dios mismo. No es Dios escondido, no es Dios misterioso, sino Dios definido, explicado y expresado. Cuando usted lee la Biblia, la palabra, porque Cristo es el Logos, Cristo es la explicación de Dios, la definición de Dios, la expresión de Dios. Entonces tenemos que entender que Dios como la palabra es para darse a conocer. Fíjese que Dios como la palabra, Él quiere que nosotros entendamos que esta palabra lo explica a Él, lo define, lo expresa. No estamos hablando de un Dios escondido. Ahora, la palabra es eterna. Cristo como la palabra es eterno. ¿Qué es? La palabra existe por sí misma, sin principio. Y esto es contrario a las enseñanzas inexactas que dicen que la palabra, que el Logos, fue creado por Dios. De acuerdo a la revelación del Evangelio de Juan, la palabra no fue creada por Dios. Juan 1:1 dice que la palabra está en el principio con Dios y que esa palabra era Dios. Esto revela que esa palabra es eterna. Si la palabra era Dios, la palabra es eterna, es Dios mismo. Esta palabra eterna es una persona viviente, Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, leamos Apocalipsis 19:13. Apocalipsis 19:13 nos muestra a Cristo como la palabra. Mire cómo dice aquí en el 19:13, Apocalipsis. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y su nombre es el Verbo de Dios. Muy bien. Entonces, tal palabra significa al Dios misterioso e invisible, pero definido y expresado. ¿Me explico? Cristo es la palabra. Cristo es la palabra eterna. Esta palabra, como la definición del Dios triuno, es para que Dios hable. La palabra es para que Dios hable. El hecho de que esta palabra es el Dios completo significa que es para que el Dios triuno hable. Esta palabra se corporificó, tabernaculizó. En el ingreso de esta palabra al tiempo, se hizo un hombre. Se encarnó como un hombre y ese hombre era Dios. Donde quiera que Jesucristo estuviera hablando, era Dios hablando. Esto significa el hombre Jesucristo. Era el hablar divino, la palabra de Dios. Repito, Dios hablando. Cristo es Dios hablando. Él habló Dios, no solo con palabras, sino con lo que Él era y lo que hizo. Él es la palabra de Dios y el hablar de Dios. A veces Él habla con palabras, otras veces habla con hechos. Todo lo que Él es y todo lo que Él hizo era Dios hablando y haciendo. Por medio de la encarnación, Dios se ha dado a conocer a la humanidad como el hablar divino, como el verbo de vida. Así que por hoy solo vamos a cubrir esta parte de que Cristo, en el Nuevo Testamento, la persona de Cristo es la palabra. Él es la palabra. Él es el verbo. Yo quiero que usted ponga atención a estos detalles. Cristo es la palabra. La persona de Cristo es el verbo, es la palabra.
Es por medio del cual Dios se define, se expresa y se explica. Por eso es de que Él dijo un día: yo soy el alfa y la omega, yo soy el abecedario, yo soy la expresión, yo soy el abecedario. ¿Para qué sirve? El abecedario sirve para mostrar letras, para mostrar palabras, para mostrar frases, para mostrar oraciones, para mostrar libros enteros. Entonces, es importantísimo entender a Dios como la palabra. Cristo es la palabra viviente. Si usted entiende que Cristo es la palabra de Dios, entonces sus ojos pueden ser abiertos y usted va a tener un conocimiento más profundo de lo que es Cristo como la definición y expresión y explicación de Dios. Cristo explica a Dios. Por eso dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Fuera de Cristo no hay hablar divino. Fuera de Cristo todo es vanidad. Solo la persona de Cristo es la que usa a Dios para hablarnos. Por eso nos critican a nosotros, porque nosotros los cristianos solo hablamos de Cristo, 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 Cristo. Todo en la Biblia se enfoca en Cristo. Él es todo para nosotros, Cristo. Gracias, Padre, porque podemos estudiar a Cristo, a su persona en el Nuevo Testamento, y en este día nos has revelado que Cristo es tu hablar divino. Yo, al hablar de la palabra, estoy hablando divinamente. El hablar divino, de aquí de mis labios sale Cristo. Todo lo que yo te hablo es Cristo. Es Dios encarnado. Es Dios para explicar su misterio, para darse a conocer. El Dios que está escondido, el Dios que es espíritu, por medio de Cristo, se va a expresar, se va a definir y se va a explicar. Cristo es explicado, definido y expresado por medio de la palabra. La palabra es Cristo. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima.